Estimado público, tengan ustedes muy buenas noches. El INICTEL UNI les da la más cordial bienvenida a este webinar llamado Introducción a Modelos de Lenguaje Neuronal. Este webinar estará a cargo del ingeniero Daniel Arteaga Meléndez. A continuación, su hoja de vida. Ingeniero mecatrónico de la Universidad Nacional de Ingeniería, investigador de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico del INICTEL UNI, con experiencia en aplicaciones de visión por computador y aprendizaje automático Deep Learning, aplicado en teledetección y procesamiento de lenguaje natural. Ha participado en proyectos de Innovate Perú para la conservación de la biodiversidad de la Amazonía peruana, empleando imágenes aéreas adquiridas vía UAV desarrollado en el Intel-UNI. Les indicamos, antes de finalizar, se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales pueden dejar en los comentarios. Ingeniero, ya puede iniciar su presentación. Correcto, muchas gracias, Julián. Buenas noches con todos. Pues bien, como ya manifestó, el tema de hoy va a ser un seminario acerca de la introducción a Neural Language Models. Y aquí tenemos una imagen referencial de lo que trata Language Model. Entonces, para desarrollar este seminario tenemos el siguiente contenido. Primero vamos a ver qué son los Language Models y como segundo punto tendremos sus aplicaciones. El tercer punto viene a ser los enfoques clásicos de Language Models, concretamente el modelo de N-grams o N-gramas. Y como punto final, vamos a desarrollar un poco más lo que viene a ser Neural Language Models, o una introducción a este tema. Entonces, para darnos una idea de qué se trata Language Models, vamos a mostrar una frase y quiero que traten de predecir qué es lo que estoy tratando de hacer al mostrarles esto. Entonces la frase es, debido a la COVID-19, si vas a salir de casa, es obligatorio. Haciendo memoria con la imagen inicial y con esta frase, pueden entender que lo que estoy tratando de hacer es predecir cuál es la frase o la palabra que viene en este caso. Y eso es lo que más o menos trata Language Models. Predecir es una tarea que puede ser difícil, sin embargo, para nosotros los humanos, tratar de predecir la siguiente palabra en una frase como esta no es una tarea tan complicada. Muchos de nosotros podríamos decir que la palabra siguiente podría ser usar o quizá llevar. Entonces tendríamos, debido a la COVID-19, si vas a salir de casa, es obligatorio usar o es obligatorio llevar, lo cual tiene mucho sentido. Y también hay un conjunto de palabras que son muy poco probables o que son quizá improbables en algunos contextos. Palabras como de repente sin o pelota. Entonces, muy difícilmente vamos a encontrar un texto o vamos a escuchar que alguien diga, debido a la COVID-19, si vas a salir de casa es obligatorio sin o es obligatorio pelota. Entonces, la intuición de Language Models es una asignación de probabilidades a cada palabra siguiente. Así, tenemos que los modelos que se encargan justamente de asignar estas probabilidades a una secuencia de unidades lingüísticas que pueden ser palabras o también caracteres, se denominan Language Models o su abreviación LMs. En la frase inicial teníamos que una palabra muy probable era usar y otra que quizá no iba a aparecer era sin, ¿no? Y bueno, fácilmente podemos decir que la probabilidad de que la palabra de usar, que aparezca que la palabra siguiente sea usar, es mayor a que aparezca la palabra sin. Si lo llevamos a un contexto que de repente hemos utilizado esta técnica de Language Models sobre algún conjunto de textos de periódicos, para ese escenario podríamos contabilizar y podríamos encontrar que la probabilidad de que aparezca la palabra usar sea 0.75, quizás la palabra llevar tiene una probabilidad de 0.2 y así hay un conjunto de palabras, pero en este caso veríamos de que de repente la palabra sin no tiene chances de aparecer después de esta frase. Entonces, ahí se está haciendo una asignación de probabilidades. Eso vendría a ser Language Model. Aplicaciones de esta área, pues hay bastantes y muchas las usamos en nuestra vida cotidiana.
Una de estas se muestra en esta imagen, ¿no? Es el autocorrector, bueno, en este caso que nos completa las palabras en base a nuestro vocabulario que frecuentemente usamos. Está, por ejemplo, en WhatsApp, lo que vendría a ser esta imagen. En el ejemplo, I have forwarded my, puede ser que diga email, resume, CV, y eso ya está utilizando dentro de esta tarea, ¿no? Esta área. Aplicación ya mucho más reciente y muy potente, que se las dejo ahí el link para que puedan ustedes también visualizarlo, es el modelo GPT-3, que hace varias tareas de Natural Language Processing y es increíblemente bueno en esta área, ¿no? En la parte de Language Modeling. Ustedes cuando vean el video van a escuchar la presentación de qué se trata esto y ahí van a ver cómo es que se prueba utilizando unas palabras iniciales y luego empieza a generar palabras una tras otra que tienen un sentido completamente correcto, ¿no? Y podríamos pensar que quien lo está escribiendo es una persona, pero no, está haciendo justamente este modelo. Entonces, los enfoques iniciales en esta área de Language Model vienen a ser los n-grams o los n-gramas. Y en realidad son los enfoques más simples. Ahora, hay que aclarar que un n-grama o un n-gram se hace referencia a dos cosas. Uno, al modelo probabilístico del Language Model y otro también a una secuencia de palabras. Es así, o sea, dependiendo del contexto que lo leas, vas a poder entender a qué está haciendo referencia en n-gram o n-grama en ese caso. Regresando con la frase del ejemplo inicial, tenemos que si queremos calcular de repente un bigram o o 2 gramos, tendríamos las siguientes secuencias, ¿no? Debido a la COVID-19, COVID-19 sí, si vas a salir y así. Por otro lado, si queremos calcular los trigrams o queremos extraer los trigrams, tendríamos debido a la COVID-19, la COVID-19 sí, COVID-19 si vas a salir de, y bueno, así. Entonces, lo que estamos queriendo hacer es calcular la probabilidad condicional de que la palabra siguiente sea una palabra W, dado la secuencia previa o la historia H. Entonces, para ese ejemplo, tendríamos que de repente la palabra a predecir que queremos saber si va a aparecer es usar, la palabra W, y la historia o la secuencia anterior es debido a la COVID-19, si vas a salir de casa es obligatorio. Si queremos calcular esta probabilidad condicional, una posibilidad sería realizar el conteo, ¿no? Tendríamos que contar cuántas veces en nuestro conjunto de textos que estamos utilizando como base aparece la frase completa, debido a la COVID-19, si vas a salir de casa, es obligatorio usar. Y una vez que tenemos este número, sería el numerador en esta división, tendríamos que también contar cuántas veces aparece la frase, debido a la COVID-19, si vas a salir de casa, es obligatorio. Ahí tendríamos ya la probabilidad calculada. Si lo queremos representar eso también matemáticamente, la historia H se puede mostrar como una secuencia de palabras. En este caso, tenemos que la palabra usar sería WN, es la posición en la que queremos predecir, y las palabras anteriores vendrían a ser desde la palabra 1 hasta la palabra N-1. Entonces, la intuición detrás del enfoque clásico de los n-gramas es que para calcular la probabilidad de una palabra, dado una secuencia previa, se puede aproximar esta secuencia únicamente a la secuencia de las últimas palabras. ¿Esto a qué me refiero? Si, por ejemplo, teníamos que la probabilidad de que aparezca la palabra W, dado la historia H, o traducido en secuencia, la probabilidad de que aparezca la palabra WN, dado la secuencia W1 hasta WN-1, si utilizamos un n-grama,
podríamos aproximar esa probabilidad a la probabilidad de que aparezca la palabra WN, dado la secuencia desde la palabra N menos N mayúscula, que vendría a ser el número del enegrama, más 1, hasta la palabra N menos 1. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, el modelo de bigram, ¿no? O sea, estamos haciendo que el N mayúscula vendría a ser 2, significaría que utilizaríamos pares de palabras para predecir. Y podríamos aproximar la probabilidad de la que hablábamos antes, la probabilidad de que aparezca la palabra usar, dado toda la frase. Debido a la COVID-19, si vas a salir de casa es obligatorio, lo podríamos aproximar a solamente la probabilidad de que aparezca la palabra usar, dado que la palabra previa fue obligatorio. No es el caso general, pero es una buena aproximación y es la base de este modelo probabilístico de los n-grams. ¿Cuáles son las limitaciones de este modelo, de este enfoque clásico? Primero, que las probabilidades de estas secuencias o de esta secuencia de palabras depende del corpus que estamos utilizando. Si en el corpus yo tengo que una palabra aparece frecuentemente después de otras, bien, cuenta, pero si también esa palabra podría aparecer rodeado de otras palabras que no son las que se ven en ese corpus, lamentablemente no se va a considerar para poder generalizar esto, ¿no? Entonces tiene una dependencia muy marcada del corpus. Otra limitación es que no deja abierto la posibilidad de nuevas construcciones. Va un poco de la mano con lo anterior, ¿no? No permite una creatividad del lenguaje. Como sabemos, el lenguaje es creativo. Podemos utilizar nuevas palabras y podemos relacionarlas con palabras que ya existen en diferentes contextos. Pero si trabajamos con los modelos, el enfoque clásico de los enegramas y utilizamos un corpus en el que ya está definido estas probabilidades, entonces estamos chocando con esta creatividad del lenguaje. Otra limitación vendría a ser en que en realidad no existe una relación semántica entre las palabras que están conformando la secuencia. La palabra a usar, en este caso, no estamos analizando su significado para relacionarlo con las palabras previas, con la palabra obligatorio o el resto de la secuencia, ¿no? La siguiente limitación vendría a ser de que se vuelve muy difícil poder calcular probabilidades válidas para secuencias muy largas, porque obviamente, si utilizo un modelo de enegrama de un índice un poco mayor, voy a tener una aproximación mejor, pero se vuelve más complejo realizar el conteo de estas frases. Ustedes se imaginarán que en un conjunto de textos ponerse a contar estos casos se vuelve tedioso, inclusive utilizando técnicas de tokenización para lo que es el conteo automático mediante las computadoras, ¿no? Entonces, ahí vamos a presentar lo que viene a ser Neural Language Models. Los Neural Language Models, o NLMs, por su abreviatura, son modelos basados en redes neuronales, ¿no? Ahora, estos modelos basados en redes neuronales se han podido desarrollar gracias al avance tanto científico como tecnológico de las últimas décadas. Y esto les ha permitido a las redes neuronales funcionar bien en esta tarea o en esta área de language modeling. Acá vamos a mostrar algunas ventajas que tiene este modelo Neural Language Model frente a los modelos clásicos de los enegramas. Primero, que puede generalizar en situaciones con palabras similares o que tienen una relación semántica. ¿A qué me refiero aquí? A que el modelo en sí puede tener una idea más general de la relación entre palabras por su significado. No es que entienda, por eso es que utilizo el término generalizar entre comillas, porque es más apropiado para cuando nos expresamos de redes neuronales. Pero sí, una representación semántica de estas está siendo ingresada dentro del cálculo de estos modelos. Entonces, podemos decir que pueden generalizar de mejor forma.
Otra ventaja frente a los eneagramas es de que pueden procesar secuencias más largas. Con el paso inclusive del tiempo, el avance científico y tecnológico también ha permitido que los modelos, inclusive basados en redes neuronales, vayan evolucionando. Desde los primeros modelos, que son los que vamos a ver hoy día, de feed-forward neural networks, hasta modelos ya recurrentes, ¿no? Y los últimos que son modelos atencionales. Ahora, otra ventaja es de que no es necesario emplear una técnica que se empleaba en los eneagramas, conocida como smoothing o suavizado. Esta técnica lo que hacía era tratar de asignar un valor mínimo que se lo quitaba a una palabra que tenía una alta probabilidad de aparecer, pero se la asignaba a otra que tenía probabilidad cero. ¿Para qué hacía esto? Pues para cuando se pasara del corpus de entrenamiento al corpus de testeo, ¿no? No vaya a haber el caso en el que aparecía esta probabilidad de cero. Entonces, y si aparece una probabilidad de cero y mi modelo de eneagramas venía a ser un conjunto de multiplicaciones en secuencia, el que aparezca el término de cero o un valor muy bajo, me traía abajo el cálculo. Entonces se utilizaba esta técnica de smoothing. Y esto no es necesario para los modelos neuronales porque justamente las redes neuronales ya están calculando estas probabilidades y vamos a ver cómo se hace en las siguientes diapositivas. Otra ventaja es de que para un corpus de entrenamiento, esta técnica de Neural Language Models tenía una exactitud mucho mayor en cuanto a la predicción que hacía. Además, el desarrollo de estas redes neuronales ha permitido que Neural Language Models sea la base para otras tareas en NLP, como lo que es traducción automática, generación de diálogo y generación de textos, porque en todas estas tareas interviene la tarea de predecir la palabra que viene en base al contexto anterior. Si queremos hacer una traducción, obviamente tenemos que tener una idea de cómo estamos hablando, de la secuencia previa, para poder decir la siguiente palabra. Igual cuando nos dialogamos y de hecho cuando generamos texto, ¿no? Como el ejemplo que les mencioné de GP3. Sin embargo, el otro lado de la moneda es que, pues, así como tiene desventajas, también hay un costo, ¿no? Por estas ventajas. ¿Cuál es principalmente? Pues que está relacionado al tiempo de entrenamiento de estos modelos, ya que es mucho mayor en comparación a los enfoques clásicos. Inclusive, con el paso del tiempo, los modelos se están haciendo cada vez más grandes, se contemplan muchos más parámetros. El modelo de GPT-3 tiene más de 150.000 millones de parámetros en el entrenamiento, entonces se vuelve un modelo muy pesado. Y también, afortunadamente, el desarrollo de las tarjetas gráficas ha permitido también que este procesamiento no se haga tan tedioso, pero si lo llevamos a tiempos de entrenamiento siguen siendo mucho mayores a la de los enfoques clásicos. Entonces, ¿cómo funciona este modelo de Neural Language Models? Vamos a decir que para cada instante t en el cual vamos a intentar predecir una palabra, tenemos como entrada a una representación de un grupo de palabras previas que van desde el orden T-1, T-2 y así, dependiendo de qué enegrama, en este caso, cuando hablo de enegrama me refiero no al modelo, sino al conjunto de palabras previas, está utilizando. Si utilizo un bigram, entonces solamente tendría el orden T-1. Si utilizo un trigram, tendría T-1 y T-2, y así, ¿no? Y bueno, la salida en cada instante t viene a ser una distribución de probabilidad sobre el conjunto de palabras total sobre el conjunto de palabras para la palabra que realmente quiero predecir, que es la palabra de orden t, ¿no? Ahora, esta distribución de probabilidad se da sobre todo mi vocabulario. A eso es lo que me refiero con todo el conjunto de palabras.
Si es que el conjunto de palabras que utilizo para predecir es 1000 palabras, por así decirlo, entonces yo quiero saber lo que me va a dar este modelo como resultado es la probabilidad de la palabra ubicada en la posición T. El objetivo de las redes neuronales aquí es aproximar esa probabilidad de esa probabilidad que veníamos hablando, ¿no? La probabilidad de que aparezca una palabra W dado una historia H o un conjunto de palabras previas. Lo que habíamos indicado con la siguiente expresión, ¿no? Ahora, el ejemplo más sencillo de un Neural Language Model es el que está basado en una red neuronal simple del tipo feedforward. Y esta red fue, este modelo neuronal fue presentado por primera vez por Joshua Bengio y, bueno, y compañía, ¿no? En el paper denominado A Neural Probabilistic Language Model. Vamos a explicar justamente este tipo de red con la red feedforward. Para poder seguir con la presentación, primero vamos a hablar de lo que son los embeddings. Este es un punto importante porque los embeddings vienen a ser las representaciones de palabras también utilizando redes neuronales. Estas redes neuronales son las que permiten generalizar las palabras, ¿no? Su relación semántica, su significado. Y esto se da gracias al contexto en el que aparecen. Este justamente es el punto que permite la ventaja frente al modelo clásico de los n-gramas, en el cual los embeddings vienen a dar ese contexto, ¿no? Que se necesitaba. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente frase en mi corpus de entrenamiento. Debo ir al veterinario para recoger a mi perro. Bien, esa es una frase común que aparece en el dato de entrenamiento. Y cuando yo voy a hacer una predicción ya en el corpus de testeo o de prueba, tengo la siguiente frase o la siguiente secuencia. Hoy voy a llevar al veterinario a mí. Si utilizamos el modelo de los n-gramas, el modelo clásico de los n-grams, de hecho, que me va a predecir, hoy voy a llevar al veterinario a mi perro, porque ya lo tiene en su data de entrenamiento. Y algo que nunca pasaría con el modelo de n-gramas es que, por ejemplo, me predizca que va a llevar al veterinario a mi gato, que es algo que sí pasa con los Neural Language Models, ¿no? Ahí sí da la posibilidad de que aparezca la secuencia, hoy voy a llevar al veterinario a mi gato. Y esto se debe a que tanto perro como gato sabemos todos que son mascotas, son animales, entonces tienen mucho en común y la red neuronal ha calculado valores o representaciones vectoriales para cada una de estas palabras. Y en el caso de perro y gato van a tener una similitud que le va a permitir a este modelo de Neural Language Model poder predecir la palabra gato, con las mismas chances quizá que la palabra perro, ¿no? O quizás alguna otra mascota también. Sería solo un ejemplo. Ahora, ¿cómo es que funcionan los embeddings? Pues la entrada a las capas de embeddings son las palabras que forman parte de las frases, ¿no? Y bueno, cada palabra, perdón, inicialmente la representamos por un vector one hot, que está indicado por la letra X, y tiene un tamaño de el número máximo de palabras en mi vocabulario. En este caso viene a ser representado por ese valor de V, y por 1 porque es un vector columna. Ahí tendríamos un ejemplo de estos vectores de one hot. Bueno, en este caso se están mostrando como vectores fila, pero generalmente son vectores columna. Para ese ejemplo tenemos que, por ejemplo, la palabra Roma en ese vocabulario ha sido asignado con el vector de one hot 1 y seguido de puros ceros. La palabra París ha sido codificada como 0, 1 y luego puros ceros, y así.
pero tal y como se ve ahí, no tiene una representación semántica. Si se dan cuenta, ahí están tanto Roma y París, que son las capitales de las siguientes palabras que están ahí también, Italia y Francia. Entonces, ahí no podemos, no hay, viendo esos vectores, no hay ningún indicio de que la palabra Roma está relacionado a la palabra Italia y de que París está relacionado a la palabra Francia. Pero utilizando los embeddings sí podemos llegar a esta conclusión, así como se hizo con el ejemplo del perro y gato. Entonces, la salida de estos vectores de embeddings viene a ser una representación o un vector de embedding que está representado por la letra E y que va a tener un tamaño D por 1. En este caso, también es un vector columna y el vector y el valor D viene a ser el número de dimensiones de mi capa de embedding. Bien. Ahí es justamente lo que les mostraba, lo que les estaba comentando. ¿Cómo calcularíamos la salida? Pues sería simplemente multiplicar la matriz de los embeddings, la matriz E, por cada vector one hot que representa cada palabra X. Y podemos decir que el tamaño de esta matriz o las dimensiones de esta matriz sería las dimensiones del embedding D por las dimensiones o por el tamaño del vocabulario de mi corpus, en este caso V. Ahora, si empezaríamos lo que vendría a ser la red neuronal feedforward, también conocida en algunos casos como Multilayer Perceptrons o MLP, pero este es un nombre que le puede funcionar bien en algunos casos, porque los perceptrones son generalmente lineales, pero las redes neuronales que se utilizan para esos modelos no lo son. Actualmente no lo son. Entonces, por eso es que es un nombre que se puede reemplazar por otros también, ¿no? Tenemos como un ejemplo a una unidad neuronal. En este caso, tenemos las entradas X1, X2, X3, las cuales están siendo multiplicadas por unos pesos W1, W2 y W3. Se hace una suma de estos valores, esta combinación lineal de valores, y finalmente se aplica una función de activación para poder tener la salida de la neurona. Ese es el concepto, o esos son el fundamento de una unidad neuronal. Y es lo que se muestra en esta ecuación, ¿no? El valor Z viene a ser una combinación lineal de las entradas X de acuerdo a los pesos W, a las cuales se le está agregando también un bias o un sesgo, ¿no? B. Y posteriormente este valor Z se transforma en un valor Y después de aplicarle una función de activación. Para este caso es la función sigmoide. Este es un concepto que probablemente lo hayan visto ya quienes trabajan o quienes hayan estudiado lo que viene a ser redes neuronales. Y bueno, el concepto o cómo entendemos a las feedforward neural networks viene a ser un conjunto de estas unidades neuronales, ¿no? Tenemos ahí las múltiples entradas X1, X2 y así, los pesos, luego tenemos la capa oculta, en este caso H1, H2, H3, hasta HN1, ¿no? Vendría a ser las unidades neuronales de la capa oculta y tenemos una capa de salida, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se realiza el cálculo de forma matricial? Pues para eso mostremos este gráfico. Aquí podemos ver solamente dos entradas, ¿no? La entrada I1 y I2, y tenemos 3 neuronas en la capa oculta. Y tenemos los pesos que se utilizan para llegar a estas unidades neuronales de la capa oculta, ¿no? En este caso son los pesos W11, W12, W13 y también los correspondientes para la segunda entrada. Si es que hacemos la misma operación que se ha hecho para cada unidad neuronal, tal y como está en la parte izquierda de la unidad neuronal, y le llevamos a una forma matricial, tendríamos esa representación.
Si lo vemos matricialmente y separamos estos productos, tendríamos una matriz conformada solamente por los pesos, es la que está conformada por W11, W12, W13 y los pesos W21, 22 y 23. Y por otro lado tenemos a la matriz o al vector que representa a las entradas. En este caso no se muestra el vector B, pero vendría a ser de igual forma para el bias, ¿no? Entonces, podemos decir que matricialmente tendríamos una matriz W en donde están conformados estos pesos que se multiplica por el vector de entradas X, se le agrega un sesgo, un bias, y a esta combinación lineal se le aplica una función de activación, en este caso, para seguir el ejemplo de la izquierda, también una función de activación sigmoide, y nos da justamente los valores del vector h, que estarían conformados por el vector h1, h2, por los valores h1, h2, h3 y así hasta el final. Esto es solamente un refresco de cómo es la red neuronal feedforward. Y vamos a ver ahora cómo se aplica en Neural Language Models. Entonces, tenemos que para un conjunto de palabras de 4 o un 4 gram o 4 gram, como lo quieran llamar, tenemos el cálculo o la aplicación de este Neural Language Model. En este caso, podemos ver cómo se está utilizando las palabras they, round y there para poder predecir la siguiente palabra. Ahí tenemos justamente los subíndices. Tenemos el subíndice de WT, que es la palabra que estamos intentando predecir, ¿no? Y para predecir esto vamos a utilizar las tres anteriores, porque es un modelo de 4gram, ¿no? Trabaja con 4 palabras y en este caso las tres anteriores. Tenemos WT-1, que vendría a ser there, WT-2, que vendría a ser ground, y WT-3, que vendría a ser there. Estas palabras se están mostrando en la primera capa ya expresadas por el vector de embedding. Es decir que en este caso la palabra they ya está representada por un vector de tamaño, un vector columna de tamaño d, como d por 1, que en este caso se está viendo como fila y por eso aparece como un vector 1 por d. Y como son tres palabras, se están concatenando las tres representaciones de cada palabra y tendríamos un vector de tamaño 1 por 3D. Esto vendría a ser mi capa de entrada de la red feedforward. La capa intermedia o la capa oculta vendría a ser la capa H. ¿Y cómo llegamos a esta? Pues multiplicando las entradas por la matriz de pesos W y agregándole una matriz de vías. En este caso, la matriz W vendría a estar representada por, vendría a tener las dimensiones justamente de el tamaño la dimensión del vector de la capa oculta por 3 veces por 3D, ¿no? Que vendría a ser 3 veces el tamaño de cada vector que codifica la palabra. Entonces, tras este primer paso en la red feedforward, pasaríamos de la capa de entradas a la capa intermedia. Y así realizamos un segundo cálculo. Multiplicamos por otra matriz de pesos, una matriz U. Y en este caso, esta matriz U tendría una dimensión del tamaño o la dimensión de vectores a la salida. En este caso, tendría que ser el tamaño de mi vocabulario por el tamaño de la dimensión, o por la dimensión de la capa intermedia, ¿no? De la capa oculta. ¿Por qué es que se tiene que tener una dimensión en la salida del tamaño de la cantidad de mi vocabulario? Porque justamente yo estoy tratando de predecir cuál de estas V palabras es. En este caso, encuentro de que la palabra que tiene
que tiene mayor posibilidad de aparecer es la que está en el orden 42. Y esa palabra está representando en este caso a la palabra lived, ¿no? Y justamente es lo que se muestra en la parte de la probabilidad. Estamos calculando la probabilidad de que la siguiente palabra, WT, sea la palabra que ocupa el orden 42 en mi vocabulario, dado que tengo las palabras WT-3, WT-2 y WT-, bueno, acá había un error, sería WT-1, WT-2 y WT-3. El paso a través de la red neuronal lo tenemos también a la parte derecha. En este caso, como les menciono, está ingresando directamente los vectores E, que viene a ser la representación, el vector embedding de cada palabra. Bueno, se hace el cálculo en feedforward y nos tenemos el valor H. Y finalmente, para tener la salida, tendríamos que multiplicar por otra matriz de pesos U. Y importante, me olvidé mencionar que después de hacer el segundo paso por la red feedforward, o sea, después de multiplicar otra vez por los pesos U, tengo mi matriz, o tengo mi vector Z, pero este vector Z tiene que ser expresado en probabilidades para poder saber cuál de las siguientes V palabras es. Y para eso se utiliza una función de activación del tipo softmax, ¿no? Justamente esa es su particularidad, que nos permite tener a la salida los valores de probabilidades, y como son probabilidades ya están normalizadas, ¿no? Los valores están normalizados. Y de esa forma, el valor de la palabra Y, en este caso Y, que vendría a ser 42, representaría, el valor de Y42 representaría la probabilidad de que esta palabra sea justamente la palabra que ocupe el orden 42, dado las anteriores. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo para un foreground, pero esta vez vamos a considerar la capa de embeddings dentro del entrenamiento del modelo. En este caso, tenemos de que las palabras que están ingresando son las mismas, the, ground y there. Están cada uno con su orden respectivo, pero lo que ingresa a la red esta vez no es el vector de embedding, sino es el vector one hot que les había mencionado. Como ven, acá la palabra de ocupa el orden 35 dentro de mi vocabulario. Entonces está representado por un vector de 0, 0, 0, 0 hasta aparece el valor de 1 en la posición 35 y luego continúa con puros ceros. Luego tendríamos el valor de la palabra ground, que está en la posición 1925. Entonces tenemos su vector encoding, su vector embedding, one hot, perdón, respectivo, también puros ceros, hasta un 1 en esta posición 1925 y puros ceros hasta el final. De igual forma para la última palabra. Entonces lo que está ingresando a la capa de entrada esta vez ya no es un vector de tamaño de 3 veces el tamaño del embedding, sino que está haciendo cada palabra. En este caso, un vector de tamaño, un vector columna del tamaño v por 1, pero como se está mostrando aquí como fila, sería 1 por el valor de v, ¿no? Este vector entra a la capa del embedding, justamente este es el primer paso, y como les dije, se multiplica esta matriz de embedding por el valor del vector one hot que representa a cada una de estas palabras, en este caso sería el vector X, y la salida viene a ser el vector E. En este caso sí, el vector E está representando cada uno de estos vectores ya codificados o de estos embeddings, y se agrupan otra vez para poder hacer el cálculo en las subsiguientes capas, el cual es el mismo, ¿no? Juntamos, tenemos un vector de tamaño 1 por 3D, multiplicamos por los pesos W, obtenemos el valor de la capa intermedia o la capa oculta H, hacemos lo mismo con los siguientes vectores, los valores del vector U. En este caso es importante mencionar que generalmente para las tareas de NLP en las redes neuronales no se utiliza el valor
el bias en la última capa. Es por eso es de que aquí no le estoy agregando un valor adicional, ¿no? Como si lo hice en la parte de acá, cuando agregué este b. Y bueno, finalmente este valor del vector z se aplica al softmax para tener probabilidades y encontrar la probabilidad de que la palabra siguiente sea lift. En este caso se encontró el mayor valor en la posición 42. Pues bien, ya para terminar, tendríamos lo que viene a ser el entrenamiento, cómo es que se trabajaría estas redes, esta Neural Language Model. Los valores que se están utilizando para el entrenamiento vendrían a ser todos los valores dentro de la matriz de pesos del embedding E, los valores de los pesos dentro de la matriz W, los valores del bias en la primera capa también, y finalmente los valores de la capa, entre la capa intermedia y la capa final, la matriz U. Entonces se aplica el algoritmo de Stochastic Gradient Descent y trabajamos con la función de pérdida de Categorical Cross Entropy. Y finalmente, de esa forma, aplicando backpropagation, es que se puede hacer los cálculos en el primero de la función de pérdida y luego el paso del algoritmo de Stochastic Gradient Descent para los parámetros que tengo, ¿no? Bien, eso sería la introducción a lo que vendría a ser Neural Language Models. Y eso sería todo por ahora. Quedo a la espera de sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por la presentación. No, antes de pasar a la ronda de preguntas, hacerles acordar a los participantes de que el día viernes 28 de agosto a las 7 de la noche estamos comenzando nuestro curso Procesamiento de Texto y Lenguaje Natural. ¿Correcto? Bueno, las clases se van a desarrollar vía Microsoft Teams. Las consultas las pueden realizar al correo informes@inictel-medio-uni.edu.p o al correo jruiz@inictel-medio-uni.edu.p o al Facebook de Inictel, Capacita Inictel Uni. Bueno, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Ya, aquí viene la primera pregunta. Nos mencionan, ¿qué tipo de librerías usaremos en el curso? Bien, la mayoría de librerías que vamos a utilizar para construir los modelos están basadas en la librería de TensorFlow. También para el procesamiento y para el entrenamiento de los embeddings podemos utilizar librerías de GenSim. En este caso, ahí tenemos los modelos de embeddings de Word2Vec, es un modelo más clásico. Y también utilizaremos algunas librerías adicionales para hacer la tokenización, que es partir las palabras, el paso inicial, donde podemos utilizar librerías
inclusive para leer documentos, como documentos de PDF. Bueno, eso sería básicamente, ¿no? Correcto. Vamos a esperar un momento a que los participantes se animen a realizar una pregunta. Claro. Y aquí otra consulta. ¿Qué tipo de aplicaciones podremos generar luego de llevar el curso? Bien, en el curso vamos a seguir el orden de primero hacer la tokenización. Es un proceso base en casi cualquier tarea de NLP. Y modelos finales tendremos, por ejemplo, la construcción de modelos como este, de Language Model, y también de etiquetado de lo que vendrían a ser palabras, en este caso bajo un contexto gramatical. También podemos hacer el desarrollo de un pequeño chatbot. Eso serían básicamente las aplicaciones que se van a trabajar. Correcto. Aquí tenemos una consulta más. Dice, ¿cuál es el lenguaje más usado para este tipo de aplicaciones? Hasta donde sé se usa Python, pero para el desarrollo de aplicaciones ya en tiempo real, ¿qué software se usa? ¿Hay algún ejemplo? Bueno, sí, para trabajar con procesamiento de lenguaje natural se acostumbra ahorita a trabajar bastante con lo que es Python. Sin embargo, también utilizan otros lenguajes como C, C++, ¿no? Si se quiere trabajar ya a nivel de una aplicación, como por ejemplo puede ser un chatbot, también puedes hacer la integración con cualquiera de estos lenguajes. No habría un software específico que nos ayude a generar una aplicación. Correcto. Otra consulta. ¿Esto se utiliza más en chatbots? Si se refieren a la parte de Language Modeling, como les dije, el Language Modeling es un punto inicial para varias tareas en NLP, dentro de las cuales está la parte del diálogo, que vendría a ser lo de los chatbots, ¿no? Los sistemas de diálogo. También podría ser para traducción. Esa es una aplicación que también podemos ver dentro del curso. La generación de textos, ¿no? Como les dije, el modelo GPT-3 genera no solamente texto normal para leer humanos, inclusive el modelo GPT-3 está en la posibilidad de generar código. Nosotros podemos ingresar a este modelo una frase como deseo hacer un programa para que me calcule la posición 45 en la serie de Fibonacci, y el modelo literalmente me va a generar el código. Ahí claro que está limitado para una serie de códigos, de lenguajes, perdón, pero el modelo se encarga de generar el texto del código. Entonces, hay un sinfín de aplicaciones en NLP que se están desarrollando actualmente, más allá de solamente chatbots. Por eso es que es un área ahorita de alta demanda, ¿no? En lo que es investigación y desarrollo. Correcto. A ver, esperemos unos minutos. Ya, acá Ujú. nos llegó otra pregunta. ¿Se necesita algún requisito para poder llevar el curso? Pues bien, si este curso forma parte de un diplomado de Machine Learning, en los primeros cursos ya justamente se ha visto el uso de Python en el primero, y en el segundo han visto todos estos temas de redes neuronales, la parte de backpropagation. Entonces hay una matemática que ya se ha visto. Sin embargo, se va a hacer un pequeño resumen
para cada tema puntual que se vaya a dar en la clase. Pero sí sería conveniente que conozcan sobre Python y redes neuronales, ¿no? Correcto. Esperemos un minuto más a ver si nos llega otra pregunta. Si no, ya daremos por concluida la sesión. Correcto. Bueno, son todas las consultas que hay hasta el momento. Muchas gracias a todos por su participación, al expositor por los aportes en el webinar. Y les recordamos nuevamente que estamos por iniciar el curso, que es Procesamiento de Texto y Lenguaje Natural. Iniciamos el día viernes 28 de agosto a las 7 de la noche. Nos pueden escribir, como les mencioné anteriormente, al correo de informes@inictel-mediouni.edu.p o directamente al correo jruiz@inictel-mediouni.edu.p. Reiterarles los agradecimientos y buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Gracias.